Hace 2 años, Rusia lanzó una operación militar especial contra Ucrania. Apostando fuerte, Moscú esperaba superar las defensas ucranianas en unos 10 días y someter completamente al país. Claramente, eso no sucedió. Conocemos cómo está evolucionando la historia, pero aún no sabemos su desenlace. Con la OTAN proporcionando apoyo militar y financiero esencial a Ucrania, la operación se ha transformado en una guerra de desgaste y ninguna de las partes logra avanzar significativamente sobre la otra para establecer un dominio concreto. Entonces, ¿por qué Putin no se retira simplemente y olvida Ucrania? El problema es que invadir Ucrania no se trata solo de Ucrania. El problema tiene raíces mucho más profundas que se remontan a finales de los años 90. En esencia, la invasión de Ucrania es parte de un problema sistémico y un objetivo más amplio que Rusia ha perseguido durante décadas. La mejor manera de explicar lo ocurrido es retrocediendo un poco en el tiempo. Durante la Guerra Fría, el mundo occidental, es decir, la parte de Europa y Norteamérica aliada con Estados Unidos, consideraba a Rusia como una de las mayores amenazas geopolíticas y militares del mundo. Para abordar esto, los países de la OTAN intentaron establecer una base para negociaciones efectivas y pacíficas con los países del bloque soviético, siendo la URSS el líder. La URSS percibía que la OTAN era una amenaza potencial para sus fronteras y acordó mantener relaciones amistosas solo si la OTAN dejaba de expandirse hacia el continente europeo ruso. Los políticos de entonces realizaron concesiones políticas significativas y la OTAN intentó cumplir la promesa de no presentar una presencia militar significativa en las naciones que bordeaban la URSS. Todo esto cambió con la disolución de la Unión Soviética entre 1989 y 1991. Durante esos 3 años, las fronteras europeas se redibujaron y las relaciones geopolíticas cambiaron con ellas. La OTAN aprovechó inmediatamente la situación, con los países recién independizados del Pacto de Varsovia, inclinándose hacia una ideología pro-occidental. La OTAN elaboró un plan para integrarlos en la alianza. Durante los siguientes 15 años, varios países que antes formaban parte de la Unión Soviética se unieron a la OTAN. Sin embargo, la OTAN no ejerció ninguna presión militar significativa sobre la Federación Rusa. La alianza no creó estaciones militares permanentes ni realizó ejercicios militares significativos en ninguna de las naciones que se unieron a la OTAN después de 1990. Eso significaría que Rusia no tenía nada que temer de la OTAN, ¿verdad? Según los propios rusos, no exactamente. Verás, Rusia, al menos la ideología rusa tal como existe hoy, se ve a sí misma como una extensión natural de la antigua Unión Soviética. Como el estado eslavo más grande del mundo, Rusia reclama, al menos informal e ideológicamente, que debería unir, influir y controlar todas las naciones que alguna vez formaron parte de la URSS. A lo largo de los años, las relaciones formales de Rusia con el mundo occidental han fluctuado, pero el principio detrás de ellas se ha mantenido en gran medida igual. Sin embargo, con Estados Unidos liderando influencialmente la OTAN, Rusia teme notablemente la posibilidad de convertirse en una nación menor que se somete a la ideología estadounidense. Con ese fin, Rusia ha provocado repetidamente conflictos internacionales en países que tienen una minoría rusa significativa o que alguna vez formaron parte de la URSS. El conflicto en Abjasia entre 1990 y 1994, donde suministró equipo militar a ambos lados en la guerra y finalmente intermedió un alto al fuego. El conflicto en Transnistria, en curso desde 1992, donde el ejército ruso proporcionó apoyo a las fuerzas transnistrias y fue clave para asegurar que los transnistrios controlaran el territorio que reclaman, causando problemas geopolíticos para Moldavia desde entonces. El conflicto en Georgia que culminó en la guerra ruso-georgiana de 2008, donde Rusia envió apoyo militar a los separatistas abjasios y osetios del sur, ganando finalmente la guerra y proclamando a Abjasia y Osetia del Sur como estados independientes, aunque el estado de los países sigue siendo disputado. Rusia todavía tiene tropas estacionadas dentro de ellos, posiblemente como seguro en una posible renovación de la guerra. El conflicto ucraniano, que comenzó en 2014 con la invasión rusa y la anexión de Crimea, que llevó directamente a la actual guerra ruso-ucraniana que ha estado en curso durante más de 2 años. La invasión en Kazajistán en 2022 para sofocar las protestas antigubernamentales. Kazajistán es uno de los pocos exrepúblicas soviéticas con vínculos políticos significativos con Rusia y la intervención de las fuerzas rusas.
podría interpretarse como una señal de que Rusia mantiene un fuerte interés en mantener al país cerca. Además, Rusia ha proporcionado en ocasiones apoyo militar clave a países que se oponen directamente al régimen de Estados Unidos o están aliados con tal nación. Tome la intervención en Siria como ejemplo. El ejército ruso bombardeó indiscriminadamente territorio sirio en una llamada guerra contra el terrorismo. Los ataques aéreos golpearon principalmente a las fuerzas que se oponían al régimen sirio actual. En última instancia, la intervención permitió que Bashar al-Assad permaneciera en el poder, prolongando la guerra civil siria y la crisis de refugiados resultante. Finalmente, la OTAN condenó las acciones de Rusia y la relación entre las dos fuerzas políticas e ideológicas sufrió aún más que antes. Todo esto llegó a un punto crítico a finales de 2021, cuando Rusia proporcionó borradores para asegurar la seguridad de la Federación Rusa y la OTAN a los Estados Unidos. Sin embargo, los borradores estaban muy inclinados hacia Rusia, obteniendo carta blanca para ejercer su influencia, mientras que la OTAN necesitaría retroceder. En particular, había 3 problemas importantes en el borrador que la OTAN tendría que considerar. Primero, la OTAN tendría que reducir su presencia militar a la de 1997 antes de que todos los países soviéticos anteriores se unieran a la alianza. Si bien la OTAN de hecho no había desplegado prácticamente tropas en estos países antes de 2014, la anexión de Crimea marcó un punto de inflexión en el enfoque de la OTAN hacia Rusia. Mientras que la presencia militar todavía no es amenazante, o al menos no debería serlo, para ningún país sin una misión de invadir a otros, la OTAN había desplegado tropas multinacionales rotativas en los estados bálticos y Polonia. Además, el borrador ruso no menciona la presencia militar rusa en la zona, particularmente Kaliningrado. El exclave ruso ha sido objeto de escrutinio varias veces en los últimos años. Sin embargo, ha sido utilizado durante mucho tiempo como un puesto militar ruso. Como el único puerto ruso en el mar Báltico, el exclave alberga prácticamente la totalidad de la flota báltica rusa. Además, desde la depresión económica mundial en 2008, Rusia ha transformado Kaliningrado de un destino turístico potencial en un gran complejo de desarrollo y almacenamiento militar. Esto hace que el exclave dependa más de Rusia para los ingresos, pero también es la puerta de entrada de Rusia a Europa. Con armamento moderno de largo alcance, Rusia podría realizar ataques de precisión desde Kaliningrado para atacar a la mayoría de los miembros europeos de la OTAN antes de que tengan la oportunidad de montar una defensa o contraofensiva. Además, la región de Kaliningrado está separada por Bielorrusia, uno de los mayores aliados de Rusia en Europa, por un tramo de 60 metros de tierra en la frontera de Polonia y Lituania. Rusia, que sostiene Kaliningrado, particularmente con una gran presencia militar, significa que podría hipotéticamente prepararse para una guerra contra la OTAN, bloqueando a los estados bálticos del resto de la OTAN, al menos por tierra. Dado que los países de la OTAN están obligados a defenderse mutuamente en la guerra debido al artículo 5, el GAP de Suwałki, el nombre de la frontera, podría usarse para canalizar las fuerzas de la OTAN e infligir bajas severas en los primeros días de la guerra. Aparte de la guerra hipotética, otra propuesta rusa fue obligar a la OTAN a cancelar todo despliegue militar cerca de las fronteras rusas. Si bien esto podría debatirse para implementarlo, es poco probable que todos los Estados miembros de la OTAN hayan estado de acuerdo con esta propuesta, particularmente aquellos que bordean Rusia. Las propuestas rusas tratan completamente de frenar la presencia de la OTAN en los estados que rodean a Rusia. Esto podría verse como una táctica de larga data de la Federación Rusa para eliminar cualquier modo de influencia extranjera de los países que considera que pertenecen a la Unión Soviética, incluso si esa entidad particular no ha existido durante más de 30 años. Minimizar las fuerzas militares de la OTAN en los países soviéticos anteriores significaría que la OTAN tendría que crear diferentes niveles de miembros. Esto dependería de cuánta presencia militar se despliegue en ellos y el nivel de intervención necesario para defenderlos. Principalmente la prohibición de la presencia militar crearía una zona desmilitarizada entre Rusia y Europa Occidental. Sin embargo, los países intermedios, que todavía forman parte de la OTAN, estarían en gran parte indefensos en el evento hipotético de que Rusia invada. Por cierto, este escenario hipotético no es tan improbable. Después de la invasión, varios países europeos han señalado que Rusia se ha convertido en una amenaza directa para Europa.
El ejército alemán incluso ha emitido documentos sobre una guerra potencial contra Rusia y las etapas vitales del conflicto que tendrían lugar antes de las altercaciones militares reales. Quizás la propuesta más atroz en el borrador de diciembre fue impedir que la OTAN permitiera nuevos miembros, particularmente Ucrania, en la alianza. Implementar esta política significaría una reversión efectiva del estado de puertas abiertas de la OTAN desde su inicio. Si bien la OTAN estaba algo reticente a considerar que Ucrania se uniera a la alianza incluso antes de la invasión de 2022, la propuesta de Rusia socavaría completamente las políticas y el proceso de toma de decisiones internas de la OTAN. En última instancia, Rusia estaba tratando de ejercer más influencia política sobre la OTAN al crear líneas duras que la alianza no podría cruzar. De lo contrario, sería una amenaza de armas nucleares. Por supuesto, no es sorprendente que Rusia haya utilizado su abundante suministro de armas nucleares como táctica de intimidación durante muchos años, y el mismo principio se aplica aquí. Naturalmente, el borrador no contenía el mismo lenguaje ni amenazas, pero poner líneas políticas imaginarias que la otra parte básicamente se vería obligada a cruzar para mantener su propio status quo significa que Rusia obtuvo un casus belli para cualquier altercado futuro que pueda involucrar a la OTAN, o incluso si no lo hace. Y eso es en gran medida lo que sucedió. Poco después de que la OTAN rechazara las propuestas del borrador ruso, la relación entre ellos se agrió aún más, y Rusia utilizó la negativa de la OTAN a abandonar a Ucrania como miembro potencial, una amenaza para Rusia. Sin embargo, también podemos ver la ruptura en las relaciones entre Rusia y Occidente desde una perspectiva ideológica. Rusia ve a Estados Unidos como un agresor, si no militarmente, entonces ideológica y económicamente. En particular, las solicitudes y adhesiones de la UE y la OTAN a menudo van de la mano, y Rusia cree que los beneficios económicos, diplomáticos y militares que los países exsoviéticos o alineados con la Unión Soviética reciben a través de la membresía en la UE y la OTAN los hacen incapaces de ser influenciados más por Rusia. Esto va en contra del principal prerrogativa rusa de que es el Estado eslavo más influyente y que puede ejercer una influencia sin igual en el antiguo bloque soviético, décadas después de su disolución formal. Específicamente, Rusia cree que las políticas internacionales estadounidenses y el prestigio diplomático en los últimos años han disminuido ligeramente. Como ejemplo principal, considere que el ejército estadounidense se retiró de Afganistán, Irán y el Golfo, en general después de más de una década de guerra contra el terror, o sin una presencia significativa a largo plazo y la seguridad de que la situación no se saldría de control nuevamente. Biden ha reiterado que Estados Unidos no abandonará por completo el Medio Oriente, y el Pentágono ha emitido un comunicado de que el Medio Oriente ya no presenta una amenaza significativa para Estados Unidos y quizás para el orden mundial en general. Rusia ve este giro lejos del Medio Oriente como Estados Unidos implementando una de dos políticas posibles para las relaciones internacionales. Primero, Estados Unidos podría volverse más aislacionista. Este no es un enfoque particularmente novedoso, especialmente dado que las elecciones presidenciales de 2024 podrían significar que Trump sea reelegido presidente. A Trump no le gusta que Estados Unidos sea uno de los mayores gastadores proporcionalmente en la OTAN, y muchos analistas han comenzado a cuestionar si Trump pediría que Estados Unidos abandone la OTAN tan pronto como en 2025 si se le presenta la oportunidad. Esto significaría que la OTAN perdería efectivamente no solo su mayor poder militar, sino, quizás más importante, su mayor proveedor de armas nucleares, mientras que Gran Bretaña y Francia también tienen armas nucleares a su disposición. Actualmente están obligados por la legislación a no usarlas, a menos que sean directamente amenazados en la guerra. Es decir, el desencadenamiento del artículo 5 de la OTAN no les permitiría usar armas nucleares sin provocación. En segundo lugar, Estados Unidos ha centrado más su atención en el este, particularmente en China, que es uno de los principales socios comerciales de Rusia. Mientras que los países no tenían mucho de una relación internacional antes de la invasión de Ucrania, todo cambió el 4 de febrero de 2022, solo unas semanas antes de la invasión. Rusia y China firmaron una declaración conjunta sobre las relaciones internacionales que entran en una nueva era y el desarrollo sostenible global. En la declaración, Rusia y China se opusieron directamente a la expansión de la OTAN en Europa Oriental.
La declaración afirma que ambos países creen que la incursión de la OTAN va en contra de la soberanía y los intereses de seguridad de los países independientes. Si bien la declaración es un poco vaga al nombrar los países exactos a los que se refiere, se puede interpretar que se relaciona con Europa Oriental y los países del Indo-Pacífico, que son relevantes para las relaciones internacionales rusas y chinas, respectivamente. La declaración va aún más lejos para elaborar que Estados Unidos es la causa principal detrás de la situación actual desestabilizada en Europa Oriental y el Indo-Pacífico, al menos a los ojos de Rusia y China. Por lo tanto, los dos países ven una oportunidad en alinearse para crear un frente más unificado contra Estados Unidos económicamente, ideológicamente y militarmente. Con ese fin, la declaración ha sugerido que los lazos entre China y Rusia son más profundos que nunca. Si miramos lo que ha transcurrido después de la invasión, está claro que China ha aprobado silenciosamente cada decisión importante que Rusia ha tomado con Ucrania. El país es uno de los pocos en abstenerse regularmente en cualquier asunto relacionado con Rusia y no ha denunciado la invasión de Ucrania. Además, China se ha convertido en uno de los mayores socios comerciales de Rusia después de que Europa Occidental cortara sus suministros de petróleo y gas de Rusia. Moscú creó acuerdos comerciales para vender sus recursos a China en su lugar. Si bien China está obteniendo un precio muy rebajado, los ingresos han permitido que la economía rusa se mantenga por delante de la curva, incluso según los estándares occidentales. Según algunas estimaciones, sin la invasión, Rusia habría sido una de las economías con mejor desempeño después de la pandemia y ha experimentado un crecimiento mayor de lo esperado, incluso cuando la mayor parte del mundo occidental ha impuesto sanciones pesadas para limitar su economía. Aunque podría parecer que Rusia y China son socios en su denuncia informal del Occidente, China ha asumido el papel principal en la relación desde que Rusia depende actualmente de China para su crecimiento económico. China podría imponer fácilmente cualquier término para poner fin al conflicto en Ucrania cuando quiera, cortando la financiación como su fuente. Por supuesto, el hecho de que China haya permanecido relativamente en silencio sobre los desarrollos actuales en Ucrania significa que es poco probable que haga un esfuerzo significativo para disuadir a Rusia de continuar la guerra. Esto es por diseño, ya que sirve al interés de China tener a Rusia vista como una entidad independiente que apoya mediante el entendimiento mutuo y la alineación ideológica. En efecto, Rusia poder representar una amenaza en Europa Occidental al involucrarse en una guerra por poderes con la OTAN a través de Ucrania significa que la geopolítica global podría alejarse de ser influenciada por Estados Unidos. Si Rusia y China pueden degradar la imagen de la OTAN como una alianza poderosa al ganar en Ucrania, abriría la puerta a disolver la alianza por completo, o al menos obligaría a Estados Unidos a reconsiderar su membresía en ella. La perspectiva de China sobre la situación solo podría mejorar al tener a Estados Unidos ideológica y políticamente debilitado y obligado a dispersar aún más sus esfuerzos diplomáticos o volverse más aislacionista. En ese sentido, los paralelos entre las situaciones de Rusia y China en su conflicto frío contra Estados Unidos significan que algo tenía que romperse más temprano que tarde. Dado que la posición de China en el Indo-Pacífico es mucho más precaria con Estados Unidos respaldando directamente a Taiwán, Rusia fue efectivamente el chivo expiatorio para hacer el primer movimiento al invadir Ucrania. Al crear una narrativa donde la operación militar especial se inició debido a una influencia estadounidense negativa en Ucrania, Rusia y China pueden intentar desestabilizar a la OTAN y a Estados Unidos en particular, al obligarlos a entrar en conflictos desiguales. En particular, la OTAN es reacia a ofrecer su apoyo completo a Ucrania, porque este último no es miembro de la alianza. Además, Rusia ha dejado muy claro que la participación directa de las fuerzas de la OTAN probablemente escalaría la invasión a una guerra nuclear total entre Rusia y Occidente. Si bien el tamaño y la tecnología militar de la OTAN superan con creces los de Rusia, Occidente no está dispuesto a correr riesgos con la situación, especialmente porque reconocen que China está esperando para aprovechar la oportunidad. Esto sugiere que China es la fuerza impulsora detrás de la invasión. El motivo es desestabilizar la visión mundial de la OTAN. Sin embargo, mientras que China es el factor impulsor para que Rusia inicie la invasión, Rusia aún tiene motivos propios detrás de tratar de forzar a Ucrania a volver bajo la influencia rusa.
En la superficie, el conflicto comenzó con la OTAN considerando agregar a Ucrania como miembro, lo que se presentó como una preocupación de seguridad para Rusia y una de las líneas duras que trazó en su borrador hacia la alianza. Pero si profundizas un poco, podrías notar que Ucrania es el segundo país eslavo más grande de Europa, con una población ligeramente superior a la de Polonia, al menos antes de la invasión. Combinado con una economía basada en la exportación generalmente buena, Ucrania es uno de los países más fuertes de la antigua URSS, solo superado por Rusia. Por esa razón, poder influir o controlar Ucrania sería uno de los pasos más grandes que Rusia podría tomar para reclamar sus territorios imperiales y soviéticos. Como tal, Ucrania fue quizás uno de los objetivos más críticos para la diplomacia y los esfuerzos económicos rusos. Dado que Ucrania decidió adoptar una postura pro-occidental, era muy probable que otros países pronto siguieran si Ucrania consideraba significativamente unirse a la OTAN. El país se alejaría demasiado ideológica y económicamente de Rusia. Moscú perdería uno de sus mayores activos extranjeros para mantener la superioridad como una extensión de la Unión Soviética. Por lo tanto, invadir Ucrania con el pretexto de una preocupación de seguridad fue una excusa para que Rusia efectivamente retrasara la adhesión de Ucrania a cualquier nueva alianza. Con Ucrania envuelta en guerra, la OTAN ni siquiera consideraría su membresía, y el futuro incierto del país significa que podría revertir el curso de vuelta a la órbita rusa si pierde la guerra, y Rusia y China son libres de hacer demandas. Pero los efectos de la invasión van más profundo. Al tratar de desmantelar las alianzas existentes en Europa y permitir que Rusia imponga, si no su ideología, entonces su influencia y objetivos económicos en los estados soviéticos anteriores, la invasión de Ucrania probablemente sea solo el primer paso en el plan de Rusia para someter a los países soviéticos anteriores. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta es que muchos de esos países se han alejado de Rusia, tanto políticamente como económicamente, con quizás los mayores problemas siendo los estados bálticos de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Estos 4 países son actualmente parte de la OTAN, que tiene una fuerza militar y económica combinada que rivaliza con la de Rusia y es probablemente más avanzada debido al apoyo de Estados Unidos. El plan de Rusia con Ucrania es cambiar la mentalidad global lejos de entrar en grandes alianzas y crear incertidumbre en la unidad económica y política de Europa. Por supuesto, la estrategia inicial de tomar Kiev por la fuerza en 10 días ha fallado. Pero Rusia ha mostrado pocas inclinaciones hacia poner fin a la guerra en el corto plazo. Considerando sus esfuerzos generalizados de conscripción, Moscú puede reducir sus operaciones ofensivas y reagrupar sus fuerzas para hacer un último esfuerzo en unos años. Para entonces, el ejército ucraniano estará agotado sin un apoyo pesado de la OTAN. Considerando que China aún no ha intervenido para intentar hacer cumplir ningún acuerdo de paz, es probable que Rusia esté tratando de jugar con su ejército numéricamente superior y las amenazas nucleares contra la OTAN para lograr una victoria de desgaste contra Ucrania. Esto se ve reforzado por el hecho de que la propaganda rusa ha sido inusualmente optimista sobre el tema de la guerra en Ucrania, a pesar de las pérdidas que se acumulan día tras día. Si Rusia termina ganando la guerra, podría hacer valer sus reclamos contra Europa y obtener un punto de apoyo económico y territorial más significativo hacia Europa Oriental. Quizás lo más importante, le daría a Rusia más tiempo para recuperar sus pérdidas y prepararse para la próxima gran campaña contra Occidente. En ese sentido, Rusia probablemente cuenta con que Estados Unidos experimente cambios políticos significativos durante y después de las elecciones presidenciales de 2024. Lo que podría cambiar la estructura de la OTAN y proporcionar a Rusia más influencia para emitir demandas contra Occidente. Pero Rusia está jugando un juego peligroso. Dado que China es su principal socio comercial y político en el escenario mundial, solo es útil para China mientras pueda presentar una amenaza significativa para la OTAN y Occidente. Si Rusia alguna vez falla en su intento de tomar Ucrania, China podría ver eso como una oportunidad y hacer que los acuerdos comerciales con Rusia sean aún más favorables para sí misma, haciendo de Rusia un socio comercial menor en la esfera de influencia de China. En un escenario aún más improbable,
China podría tomar las reivindicaciones territoriales contra Rusia como excusa para llevar a cabo su propia invasión en Siberia, para consolidar los recursos que actualmente está comprando. Una Rusia debilitada podría no tener ninguna oportunidad contra una operación china rápida para tomar el control del lejano oriente del país. Esto significa que la existencia de Rusia podría depender muy bien de cómo le vaya en el conflicto ucraniano. Por un lado, podría derrocar el orden mundial actual y poner a China en el centro como la economía más grande y de mejor desempeño del mundo. Por otro lado, Rusia podría dejar de existir por completo, con el país segmentado por China como lo considere conveniente. Rusia invadió Ucrania bajo la apariencia de un riesgo de seguridad que representa la OTAN, aunque nunca hubo un riesgo significativo desde Occidente, considerando que la OTAN no ha hecho ningún esfuerzo significativo por hacer una presencia militar cerca de Rusia. Ahora podría resultar que el país se haya expuesto a un riesgo real al iniciar la invasión. El motivo de Rusia para invadir Ucrania podría haber comenzado como una forma de consolidar una de las naciones postsoviéticas más grandes de nuevo en el redil, pero el motivo podría evolucionar hacia la pura supervivencia. Pero, ¿qué piensas? ¿Tiene Rusia planes de gran alcance para Occidente? ¿Qué tan significativa es la influencia de China sobre Rusia? Deja tus comentarios abajo y gracias por mirar. Ahora ve y mira. ¿Putin quiere Alaska de vuelta? O haz clic en este otro video en su lugar.